Hola a todos, hoy vamos a calcular cuál es el rotacional para este campo vectorial que tenemos acá. Como pueden ver, calcular el rotacional lo que implica es hacer el producto vectorial entre el operador nabla y nuestro campo vectorial dado. Esto también es igual a todo este determinante. Esto es lo que nos va a ayudar a encontrar el rotacional de f. Bien, no se preocupen porque es muy fácil de utilizar. Van a ver ahora que los pasos son muy sencillos. Y antes de hacer este cálculo, quiero dejar en claro unas cosas. Y es que acá tenemos el campo vectorial. Podemos ver que está en el espacio porque tiene las tres componentes. Y lo que vamos a hacer es identificar cada una de las funciones que acompaña a cada versor. En este caso podemos ver que es 0 para el versor i y lo voy a llamar m. Para el versor j podemos ver que tenemos toda esta expresión que la vamos a llamar n. Y para el versor k tenemos todo esto que yo lo voy a llamar p. Esto es importante porque acá pueden ver, lo vamos a usar luego en mi determinante. Y una última cosa más, y es que hacer el producto vectorial lo que nos da como resultado es otro vector en el espacio, que también lo podemos llamar un campo vectorial. Lo importante es que nos va a dar como resultado un vector con tres componentes. Pero a veces calcular el rotacional de un campo vectorial no nos da un vector, sino que nos da como resultado 0. Y cuando nos da 0, lo que significa es que este campo vectorial en el espacio es conservativo, o también llamado un campo vectorial irrotacional. En el caso de que nos dé un vector, podemos decir que ese es el rotacional de f. Así que ahora sí, sabiendo que como resultado nos va a dar otro vector de tres componentes, pasemos a usar esta determinante. ¿Que cómo la vamos a usar? Bueno, para este nuevo vector, primero encontremos cuál va a ser la expresión que va a acompañar al versor i. Entonces, para eso, venimos a nuestros determinantes y lo que vamos a hacer es esto. Si queremos calcular lo que se encuentra en el versor i, vamos a venir y tapar lo que se encuentra en la columna de este versor. Por lo que vamos a trabajar con estas expresiones que tenemos acá. Y lo que vamos a hacer son multiplicaciones cruzadas. Vamos a multiplicar este que tenemos acá por p y vamos a restarle la multiplicación de esto que tenemos acá por n. Si se lo dejo escrito para que lo entiendan mejor, lo que vamos a hacer es esto. Lo que me da como resultado es calcular la derivada de p con respecto de y le vamos a restar, como les dije, esto que tenemos acá. Sería la derivada de n con respecto de z. Y esto en el versor i. Entonces lo hagamos. Bien, podemos ver que acá todo esto es p. Y lo tenemos que derivar con respecto de y. Entonces veamos lo que nos da como resultado. Acá por este término no aparece y la derivada de una constante es 0. Así que directamente no lo voy a escribir. Acá luego tenemos menos todo esto y podemos ver que se encuentra y, que en este caso su derivada va a ser 1. Por lo que me va a quedar como resultado menos 2x al cubo por z. Acuérdense que si están derivando con respecto de y, acá x y z actúan como constantes. Y ahí ya lo tenemos. Ahora le tenemos que restar lo que sería la derivada de n con respecto de z, como lo tenemos acá. Entonces n es todo esto que tenemos acá. Y acá podemos ver que no se encuentra z, entonces su derivada es 0. Y acá, para este término tampoco se encuentra c, entonces su derivada también es 0. De esta forma encontramos la componente ni para este nuevo vector. Pasemos a calcular para el versor j. Y acá una cosa importante. Para el versor j vamos a ponerle el signo negativo. Y ahora sí, pasemos al otro cálculo. En este caso entonces vamos a tapar esta columna que le va a corresponder al versor j y vamos a calcular sus derivadas parciales cruzadas. Bien, entonces vamos a tener que hacer la derivada de p con respecto de x. Entonces acá tenemos p y vamos a derivar como nos pide. Para el primer término, si derivamos con respecto de x, va a ser 1, entonces nos va a quedar que el resultado es 2z. Para el segundo término, tenemos x al cubo, entonces su derivada es 3x cuadrado. Yo a ese 3 que vamos a bajar directamente lo voy a multiplicar por el 2, por lo que me va a quedar que el resultado va a ser 6x cuadrado y z. Pero esto solamente corresponde a la derivada de p con respecto de x. Entonces voy a encerrar con paréntesis de esta forma, porque va a ser necesario. Ahora sí, calculemos la derivada de lo que sería de m con respecto de z. Podemos ver que acá tenemos m y todo esto vale 0, entonces la derivada de una constante simplemente me va a quedar como 0. De esta forma
ya encontramos la componente del versor J. Y ahora pasemos para la componente en K, ¿bien? Con signo positivo. Entonces ahora lo que queda es tapar esta columna correspondiente acá y vamos a hacer estas derivadas cruzadas. Va a ser en este caso la derivada de n con respecto de x. Entonces vamos a tener que derivar esto que tenemos ahí con respecto de x. Para el primer término, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Acá y actúa como constante, entonces queda así nomás. Y acá también tenemos x, vamos a tener que derivar, por lo que me va a quedar 2y. Ahí tenemos la primera derivada cruzada hecha. Ahora pasemos con la segunda, que sería la derivada de m con respecto de y. Acá tenemos m, que como vimos es 0, entonces su derivada va a ser 0. Ahí encontramos la componente en K. Ahora voy a escribir todo esto en limpio para que me quede más bonito y reducir la expresión que nos quedó. El resultado que nos da calcular el rotacional de este campo vectorial va a ser, acá lo tenemos, menos 2x al cubo por z en y. Acá para la componente en j lo voy a dejar escrito de esta forma. Me va a quedar que es 2z menos 6x al cuadrado por y por z. Eso para la componente en j. Y por último, para la componente en k me va a quedar que es 3 al cuadrado por y al cuadrado menos 2y. Como ven, lo que me dio como resultado es un vector en el espacio o también un campo vectorial en 3 dimensiones. Y así es como encontramos el rotacional de f. Como les dije al principio, si todo esto nos daba 0, significaba que este campo era conservativo. Pero como nos dio toda esta expresión, podemos decir que este campo vectorial en el espacio no es conservativo. En el siguiente video vamos a hacer otro cálculo del rotacional de f, en donde sí nos da 0 y podemos decir que ese campo vectorial es conservativo y vamos a calcularle una función potencial. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse y hasta la próxima.